en esta oportunidad vamos a dar a conocer a todos ustedes la posición de la oposición, es decir, de Comunidad Ciudadana tras esta proclamación, porque ha desatado reacciones, no solo la misma, sino también la decisión del presidente del Senado para ser un candidato presidencial en esas elecciones del 2025. Le quiero dar la cordial bienvenida a la diputada de Comunidad Ciudadana, Elena Pachacute, con quien está con nosotros para conversar estos minutos. Muchísimas gracias, diputada, por aceptar la invitación. Sin embargo, queremos saber cuál es su posición desde la oposición, que usted pertenece a Comunidad Ciudadana tras esta decisión y proclamación de Andrónico Rodríguez. Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la cobertura. Un saludo a Televisión Universitaria, a todos los oyentes. Bueno, yo creo que el señor Andrónico Rodríguez está en una vereda equivocada. La unidad la llamamos desde la oposición, desde Comunidad Ciudadana y desde que Carlos Mesa decide dar el ejemplo y declina la candidatura y llama a la unidad de la oposición. Entonces, Andrónico Rodríguez, primero, que no tiene un discurso propio, ni siquiera un discurso socialista, ¿no? Porque viene de esa postura ideológica, es alguien que representa al Chapare, no representa al país como tal, no tiene una representatividad nacional. Y bueno, pues lamentablemente tengo que ser autocrítica con los dirigentes de la ciudad del Alto. En sí son oportunistas. Podemos ver un Andrónico prácticamente solo. No hay ninguna autoridad, ni tanto arcistas, revistas, están simplemente los ponchos rojos que yo creo que toda vez que salen a la palestra, la gente condena y cuestiona una crítica a la postura política que tienen, ¿no? Entonces, podemos ver que hay más espectadores que militantes o que gente que simpatiza con Andrónico Rodríguez. Entonces, cuando digo que en el Alto hay una cúpula de dirigentillos, lamentablemente se prestan a estas proclamaciones de la gente del Chapare, se prestan a estos intereses personales, y bueno, es una pena, ¿no? Entonces, yo reitero que Andrónico Rodríguez no representa al país, no tiene ningún aporte histórico. Creo que Bolivia se caracteriza por apoyar gente que tiene un aporte académico, intelectual, como lo es Carlos Mesa, como lo es Jorge Tuto Quiroga, vemos un Samuel empresario, y todos esos aspectos. Y si vamos al MAS como tal, Evo Morales hay que reconocer que tiene una postura ideológica y tiene una representatividad nacional. Lo mismo pasó con Luis Arce Catacora en su momento. Tenía el discurso de que él había hecho el milagro económico incluso, y por eso es que gana las elecciones 2020. Entonces, en Andrónico Rodríguez yo veo un candidato totalmente acéfalo, vacío, sin un discurso propio, sin un aporte hacia el país, teniendo un cargo muy importante como es la presidencia del Senado. Y bueno, pues yo creo que es un candidato totalmente inflado que en su momento va a decaer. La fuerza del MAS es el señor Evo Morales, el resto simplemente están viendo apetitos personales. Quiero ingresar precisamente a ese puesto que tiene Andrónico Rodríguez como presidente del Senado. ¿Cómo ve el futuro político de este joven actor político ahora que ya ha respondido, dice él, a las bases para poder ser candidato presidencial, teniendo en cuenta la experiencia y el antecedente siendo presidente en la Cámara de Senadores? Exactamente, mira que es un cargo muy importante la presidencia del Senado, independientemente de un presupuesto muy interesante que tiene, son 96 millones de bolivianos que administra la presidencia del Senado, tiene como 600 funcionarios, y yo realmente reprocho usar la plata de la gente del país para hacer buenas cosas, para hacer proyectos de ley, para hacer fiscalización. Ellos están en una postura oficialista y nosotros desde la oposición hemos hecho todo lo posible por trabajar por nuestra gente, por la ciudad del Alto. Entonces, cuando vemos un Andrónico Rodríguez que simplemente hace uso de los bienes del Estado, de funcionarios del Estado, que yo los he visto personalmente en actividades de proclamación porque estoy dentro del Congreso, entonces te da a pensar que es de la misma cosa. O sea, un Andrónico no es nada distinto a Luis Arce o a Evo Morales, son los mismos intereses personales, usan bienes del Estado y no lo han usado para el bien, simplemente lo usan de manera personal. Por eso es que yo decía, en la ciudad del Alto
que algún dirigente me diga: diputada Pachacute, el señor Andrónico ha trabajado en esta normativa, en estos proyectos de ley, este es el aporte, por eso es que hacemos esta proclamación. Nula. No hay nada que el señor Andrónico haya hecho por la ciudad del Alto y por el país como tal. Por eso es que yo reitero, es un candidato bastante inflado, un candidato que creo que no ha hecho ningún aporte estos casi 5 años dentro de la presidencia del Senado, y evidentemente nosotros hemos sido autocríticos dentro de lo que es la Cámara de Diputados, siempre hemos apostado por la renovación. No puede ser una persona que se compre el cargo durante tanto tiempo, sino tiene que ser rotativo, y hemos tenido distintos presidentes. Creo que hay que ser autocríticos también. Debería de haber renovación, debería haber quizá asumido la presidencia una mujer, sea de la oposición o del mismo arcismo, evismo, pero no lo han hecho, ¿no? Entonces esto hace, pues, hay un cúmulo de poder y termina en oportunismo, ¿no? Eso es lo que vemos hoy en día, y bueno, reitero, no hay ningún aporte de Andrónico Rodríguez hacia el país. Él no representa al país, representa al Chapare, es hijo del Chapare, es prácticamente un aliado estratégico de Evo Morales, y bueno, pues ahí lo tenemos, un candidato inflado. A ver, usted, diputada, dice precisamente lo último: es un candidato inflado, es un candidato que no tiene propuestas, que no aporta, siendo presidente de la Cámara de Senadores. Pero quiero que escuche lo siguiente: a fines Andrónico Rodríguez, quien hace o da estas palabras a conocer, haciendo énfasis de que es un joven futuro para el país, es el señor Cronenberg. A ver, escuchémoslo. Se proclama oficialmente aquí en La Paz a nuestro candidato, el candidato del cambio, el candidato de la renovación real. Y estamos contentísimos de ver tanta gente, tantos sectores que se están uniendo a este cambio, a esta renovación real. El cambio se tenía que dar, la oportunidad de los jóvenes, y bueno, creo que Andrónico es la mejor opción que tiene el país, y estamos convencidos que Andrónico va a ser el futuro presidente sin temor a equivocarnos. Bueno, yo creo que el éxito de Andrónico es que es una renovación real. Tenemos los políticos tradicionales, ya tienen que hacerse a un lado, no lo estamos desechando, pero creo que es el momento de la juventud. Tienen que dejar que los jóvenes tomen decisiones y... Tiene que dejar que los jóvenes tomen decisiones. Andrónico va a ser presidente, vamos a votar por él sin temor a equivocarnos, ha asegurado el señor Cronenberg. ¿Lo vemos de esa manera, Andrónico Rodríguez, como el futuro presidente de Bolivia? ¿Qué dice usted, diputada? Mira, la verdadera renovación lo hizo Carlos Mesa, la gestión 2019 y 2020. Es por eso que nos invitan a varios candidatos activistas. Muchos éramos menores de 30 años, yo ingresé con 29 años, actualmente ya tengo 34 años, y ahí tenemos a gente como Luisa Nayar, tenemos Luciana Campero, Andrea Barrientos, todos menores de 35 años, y la renovación verdadera en la política la hizo Carlos Mesa. Incluso el MAS se copió, y también tuvieron que apostar por gente como Andrónico Rodríguez y otros candidatos. O sea, no podemos engañar a la población con ese falso discurso de decir que el MAS sí hay una renovación dentro de la política. Una cosa es que el MAS usa el Estado, el aparato estatal, para su conveniencia, y ha podido posicionar este tipo de posturas al señor Andrónico o a otros candidatos también. A diferencia de la oposición, no tenemos los mecanismos, no tenemos la plata que ellos manejan, las organizaciones sociales en sí. Hay una dictadura sindical, ¿no? Acá en el Alto, las PJUVES o el sector transportista, la SIDOP, o sea, tienen ellos todo ese aparato y logran posicionar, pero cuando hablamos de algo real, la renovación en la política la hizo Carlos Mesa, y a veces tenemos que también apoyar una candidatura propia desde la oposición. Yo considero que sí va a haber una renovación dentro de la política, ¿no?, de tener liderazgos nacionales a partir del 2030. En esta etapa, quienes somos de oposición nos estamos formando, porque el país
siempre apuesta por gente con experiencia. No confundamos las cosas. Andrónico Rodríguez no está preparado para resolver la crisis económica, no se lo ha escuchado con una propuesta, por eso es que yo decía, incluso capitaliza el discurso de la oposición, de la unidad. Por favor, al país le estará valiendo, pues lamentablemente, el tema de unidad, ¿no? Una cosa es desde la oposición y una cosa es desde el masismo. Arcistas, evistas, choquehuanquistas, andrónicos, les vale a la gente. No hay una propuesta clara. Además, las incoherencias que tiene dentro del MAS, cuando Cronenberg dice, quien ha financiado la primera etapa de la campaña del señor Andrónico Rodríguez, lo hizo Luis Arce Catacora, pusieron las vallas, pagaron publicidad, hablaron con gente muy estratégica, ¿no? Entonces, yo creo que son aspectos que estamos confundiendo. Reitero, no es que uno se minimice. Este país apuesta por gente con experiencia, gente que te va a decir cómo va a resolver la crisis económica. Y quienes tienen una postura clara somos el bloque de unidad. Ahí está un estadista, Jorge Tuto Quiroga, bastante tiempo, con una trayectoria, Carlos Mesa, historiador, intelectual, Samuel Doria Medina y otros también precandidatos que son muy interesantes. Diputada. Y comparar, comparar a un Andrónico con Carlos Mesa, para mí es un disparate, sinceramente. Diputada, entonces, el ser candidato o precandidato presidencial es en base a la experiencia que uno tiene. ¿Es por ello que usted menciona que Andrónico no está preparado para gobernar un país? Así es, no está preparado, se lo ha visto dentro del Congreso. Por eso es que yo lo he denunciado. Andrónico Rodríguez es cómplice de la crisis económica que hoy los bolivianos estamos viviendo. Él teniendo esa representatividad dentro del Congreso, nunca se lo ha escuchado bajo una propuesta. Ahorita el pueblo tiene hambre, el pueblo quiere soluciones, escuchar el tema de salud, educación, temas estructurales. Eso es lo que quiere escuchar. Tú no puedes ir como un candidato vacío llamando a la unidad, decir soy renovación. Por favor, el MAS, sea arcista, evista, sea androniquista, son los culpables de la crisis económica. Y estos sinvergüenzas te ponen a decir que van a resolver una crisis económica que ellos mismos han generado a través de una mala administración económica, a través del despilfarro como tal. Entonces no hay coherencia como tal y reitero, simplemente vemos un Andrónico Rodríguez rodeado de oportunistas, es un cálculo político, no tiene ni siquiera una sigla política, va a ir supuestamente con tercer sistema, pero ya hay ciertos recursos constitucionales en las cuales muchas siglas van a ser inhabilitadas, ahí está PAMBOL, ahí está Frente para la Victoria. O sea, hay una crisis tremenda. Entonces tú no puedes ir en un candidato donde no tiene sigla, donde no tiene propuesta, donde es cómplice y culpable del gobierno actual, entonces no la hay, ¿no? Por eso reitero una vez más, Bolivia necesita y está esperando un candidato con experiencia para salir de la crisis económica. Diputada, para terminar y agradeciéndole por la oportunidad de poder conversar con Primera Impresión, ¿no hay ninguna diferencia entonces entre Andrónico Rodríguez, Evo Morales y Luis Arce Catacora, pese a esta fracción que ya se ha dividido en tres dentro del movimiento al socialismo? Así es, no hay ninguna diferencia. Los tres tienen un común denominador. Evo, Arce, Andrónico Rodríguez, se llama corrupción y van a buscar impunidad. Tarde o temprano, el MAS va a terminar uniéndose en base a los intereses personales que tiene. Y es buscar impunidad porque ha habido bastantes actos de corrupción durante estos casi 20 años. Así que el MAS tiene muchos motivos para quedarse en el poder como tal. A diferencia de la oposición, nosotros estamos trabajando en un programa, en una propuesta como tal, y desde la oposición sí estamos siendo una alternativa para el país. Diputada, muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. Igualmente, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Que le vaya bien, que tenga una linda jornada. Elena Pachacute, diputada de Comunidad Ciudadana, hablando con nosotros sobre esta proclamación de Andrónico Rodríguez en la ciudad del Alto. Ella asegura
que no tiene experiencia, no está preparado para ser un presidente, es decir, para que no pueda gobernar, de hecho, un país. Es parte de las posiciones que se tiene y reacciones que ha desatado desde la decisión que ha tomado el presidente de la Cámara de Senadores para ser candidato presidencial esta gestión 2025. ¿Qué dice usted? Nuestras redes sociales están disponibles para que vierta su opinión. Tenemos